Hola a todos. Hoy en Periodismo Feminista, en Hablemos de otra cosa, nuestra lente se va a posar en los deportes de alto rendimiento y las personas con discapacidad. Existen algo que se llama deportes adaptados. Estos son los deportes que realizan las personas con discapacidad. ¿Sabías que existían estos deportes? ¿Sabías que existen el alto rendimiento para los deportes adaptados? Si lo sabías, ¿alguna vez te preguntaste por qué se le dice adaptados cuando muchas veces no tienen adaptaciones sus reglamentos ni sus formas de realizarse? De algo de todo esto estuvimos hablando nuevamente con Constanza Garrone, integrante de la selección argentina de tenis de mesa, y con Emiliano Naranjo, licenciado en educación física. La palabra adecuación y ajuste en realidad aparece con un sentido político que más que nada para mí expresa la dificultad que tengo para encontrarme con un otro que es distinto a mí. Entonces, cuando el otro es distinto a mí, aparece el ajuste, aparece la adaptación, aparece la adecuación. Cuando en realidad tengo que asumir que el otro es distinto a mí y como tal va a necesitar ajustes, adecuaciones, como yo lo necesito cuando me encuentro con otro que no soy yo. Y bueno, hay lugares específicamente como el deporte en sí mismo que claramente bajo un sentido de justicia competitiva, un sentido de que los que nos ponemos a competir en un mismo deporte y bajo un mismo reglamento, tenemos que estar ajustados o adecuados, no solo al reglamento, sino a las posibilidades de ganar. Entonces ahí sí, aparece el sentido del ganar como con una justicia de que realmente tengamos la misma oportunidad, lo cual es falso, ¿no? Porque ninguno de los que estamos aquí, o los que te vas a encontrar mañana, tienen las mismas oportunidades de hacer lo mismo. Tienen distintas biografías, por eso las biografías son únicas e repetibles. Cuando creen que tenemos la misma oportunidad, en realidad lo que están diciendo a la vez es que no somos únicos y repetibles, que somos todos iguales, lo cual es falso. Tal es así que se postula a las personas deportistas, ¿no?, con discapacidad en un segundo plano de importancia y de valor, ¿no?, considerando que por poner el cuerpo de otra manera durante la práctica hace que eso sea de forma diferente a lo que se debe. Entonces se le adjudica al deporte como deporte adaptado, que para mí está mal llamado de forma adaptada, porque de esa manera deja entrever que hay un modelo original y otro que intenta copiarse, ¿no?, que es el nuestro. Este concepto de adaptación es el mismo que introduce dos conceptos ya muy conocidos hasta el hartazgo en discapacidad, que son rehabilitación y recreación. El deporte practicado por personas con discapacidad sigue siendo visto desde el punto de vista de recreación o rehabilitación. Ya partiendo de ahí, es muy difícil que la gente lo vea como ve a los Juegos Olímpicos hechos por convencionales, por ejemplo, ¿no? Entonces ya siente desde el vamos que el deporte que hacemos es distinto, es rebajado, es con menos dificultad, es inferior, de segunda mano, ¿no? Por lo tanto, les deportistas que practican ese deporte son lo mismo, o sea, son vistos de la misma forma. De hecho, suelen considerar desde afuera que lo que hacemos es muy fácil y que es muy ligado a lo divertido y que ahí queda todo, ¿no? Que no se puede concebir la idea de que una persona, por ejemplo, decida dedicarse a esto como profesión, como estilo de vida, ¿no? Como lo hacen un montón de otros deportistas. Entonces eso hace que los reconocimientos, por ejemplo, sean desde ese lugar. Sin ir más lejos, siempre hablo del mismo ejemplo, ¿no?, de cuando Gustavo Fernández rechazó la terna de los premios Olimpia porque lo estaban ternando en un evento donde las ternas eran por disciplina deportiva, excepto la nuestra. Era como disciplina deportivas por natación, por básquet, por atletismo, por lo que sea, y en cuanto a nosotros era la terna personas con discapacidad que hacen deporte.
lo cual significó un grave error en la concepción de lo que es el deporte adaptado y una tremenda discriminación que generó mucha polémica. Gracias a la visibilidad que le dio Gustavo Fernández a esto y su rechazo a la terna y su participación en los premios Olimpia, y quedó todo ahí porque nadie tampoco cuestionó demasiado las acciones de estos premios Olimpia que se quisieron generar de igual forma aún sin Gustavo Fernández. Entonces, me parece que todavía nos falta mucho como para pensar respecto a esto y para actuar en consecuencia desde una mirada mucho más inclusiva, más actual, ¿no? De lo que significa todo esto. En torno a esto, nos preguntamos si el deporte de élite o el deporte de concepto como espectáculo se corren un poco de esos ejes cuando nos referimos a los deportes adaptados. Para mí, tanto el deporte olímpico como paralímpico son de élite y tienen en ese punto en común varias circunstancias atendibles a ser de élite, que implican dificultades serias con lo que se conoce como modelo de perspectiva social de la discapacidad. Pero en relación con lo espectáculo, el cuerpo con discapacidad sigue siendo un cuerpo espectáculo, pero ¿en qué terreno? En un terreno más circense, más negativo, ¿sí? Sigue siendo más peyorativo, más bien peyorativo, ¿no? Claro, peyorativo en relación con los cuerpos de atletas de élite que no muestran discapacidad, por llamarlo de alguna manera. Entonces, son espectáculos distintos. Ahora, porque sobre todas las cosas, más allá de ser distintos en términos de la corporeidad, como debería ser y como es en relación con la diversidad, la sociedad los valora y les asigna distinta significación a cada uno de esos espectáculos. Por supuesto, el espectáculo que da la persona con discapacidad en sí misma, tomando el deporte estrictamente como un deporte espectáculo, que hay una definición de eso, es mucho menor, es mucho más peyorativo que le asigna a la valoración que se le asigna a un deportista de élite sin discapacidad. Vos fíjate que el deportista de élite sin discapacidad es un ejemplo a secas, ¿no? Es un ejemplo a secas. Y en el mejor de los casos, el deportista de élite con discapacidad es un ejemplo de superación. Hijo de vida, ¿no? Sí, tal cual. Aparece algo ahí, además del ejemplo, en el sentido de la problemática de discapacidad puntual que habilita la superación. Y uno tiene que superar algo cuando está de alguna forma desaventajado, cuando se cree que lo que trae es trágico, es menor, es más dificultoso. Entonces, hoy intentamos mostrarte las diferencias estructurales que ocurren dentro del alto rendimiento deportivo. En este sentido, Constanza profundiza. Bueno, obviamente desde la desigualdad estructural obviamente se refleja en todas las cosas que rodean el deporte, no solo en el acceso y permanencia, sino también en la proyección de los deportistas dentro del ámbito deportivo, que tiene que ver muchas veces también con los logros económicos que se pueden llegar a adquirir, los sponsors que pueden llegar a representar, los reconocimientos que se hacen en cuanto a premios y también en cuanto a la visibilidad que medios masivos de comunicación pueden hacer de la cobertura de torneos o de eventos deportivos así generales. Sin ir más lejos, los Juegos Olímpicos son televisados en programas como Teisa Sport y demás, muy reconocidos de punta a punta, y los Juegos Paralímpicos no son televisados en absoluto. El único medio que empezó a hacerlo fue Deporte TV y también Para Deportes,
pero que obviamente, digamos, recién ahora se está empezando a dar esta apertura a la visibilidad de los deportes adaptados, pero en los grandes medios que manejan hoy por hoy gran parte de la opinión pública y demás, no reflejan ninguno de nuestros resultados, salvo que se trate de una medalla dorada, como fue el caso de Yanina Martínez y Sebastián Barreto. O sea, se tiene que dar como un logro extraordinario, quizás también el puesto de número 1 en el ranking de Gustavo Fernández, como para que recién ahí se empiecen a hablar de deportistas con discapacidad. Y eso realmente perjudica, o sea, no solo sostiene el sistema desigual que hoy por hoy opera sobre el deporte, sino que además lo replica, lo sostiene, lo legitima y es muy difícil que podamos salir de ese lugar invisibilizado, ¿no? De ese lugar marginado. Entonces, para nosotros es muy complicado poder generar los medios necesarios para cobrar esa visibilidad cuando desde arriba nunca viene. Entonces, es un gran esfuerzo lograr ese reconocimiento. Como activistas y como militantes, nos gustaría saber cómo podemos colaborar y cómo podemos trabajar. A su vez nos preguntamos cómo podríamos hacer para que esta desigualdad estructural de a poco se vaya rompiendo, como las barreras que tenemos que derribar día a día. Hemos llegado al final, con muchos conceptos y con mucho más para compartir en otras columnas de Periodismo Feminista. Gracias por la escucha y nos encontraremos en la próxima edición de Hablemos de otra cosa.